Les damos la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos son algunos de los temas que hemos preparado para hoy. Después de renovar hay que reclamar, dice la Registraduría Nacional del Estado Civil a los colombianos. Se agota el tiempo. Antes del 1 de enero de 2010, todos los colombianos deben realizar su trámite de renovación. La Registraduría Nacional del Estado Civil resuelve algunas inquietudes de los ciudadanos. Más de 3 millones de cédulas de ciudadanía aún no han sido reclamadas. Por eso la Registraduría Nacional del Estado Civil invita a todos los colombianos que no han reclamado su documento de identidad para que aprovechen las jornadas especiales que se desarrollan en todo el país los días 5 y 12 de diciembre. Veamos cómo podemos saber si nuestra cédula de ciudadanía ya está lista para reclamarla. Evítese filas innecesarias. Antes de ir a la registraduría donde realizó el trámite de renovación de su documento de identidad, consulte en www.registraduría.gov.co o en los teléfonos 018-052-1112 en todo el país y en Bogotá en el 357-8240 si su documento de identidad ya se encuentra listo. Vía telefónica. Usted puede saber si su documento ya está listo para reclamar y el lugar de entrega llamando a la línea gratuita nacional 018-052-1112 o en el teléfono 357-8240 para los habitantes de Bogotá. Además, en estos números telefónicos podrá conocer si por el contrario aún su documento se encuentra en trámite o si por alguna inconsistencia en el proceso fue rechazado y debe repetirse. Marque, digite su número de cédula y siga las instrucciones. Internet. También esta información la puede obtener ingresando a la página web www.registraduría.gov.co. En el costado superior derecho encontrará el link Consulta de cédulas y tarjetas de identidad producidas. Digite su número de identificación, así sabrá el estado de su trámite. Requisitos para reclamar su documento. Una vez usted haya confirmado que su cédula está lista, debe acercarse al lugar indicado para recogerla. Y si perdió la contraseña, puede reclamarla validando su identidad con su huella dactilar. Entrega a domicilio. Para mayor comodidad, también puede recibir su cédula en su casa u oficina solicitando el servicio a domicilio en la línea nacional 018-052-1112 o en Bogotá al 357-8240. Este servicio es voluntario y tiene un costo de 20.000 pesos que se cancelarán al momento de la entrega del documento. Las entregas a domicilio se programan de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado y el domingo desde las 8 a.m. hasta el mediodía. No espere más, reclame ya su documento de identidad. Son varios los interrogantes que por estos días los colombianos tienen sobre la reclamación de la cédula de ciudadanía. En Registra TV los resolvemos. Hace mucho que estoy esperando que me llegue la cédula. Dígame qué hago. Si usted pidió la cédula hace más de 4 meses y aún no ha sido producida, consulte si el trámite fue rechazado en la página web de la Registraduría, www.registraduría.gov.co. Allí digitan su número de cédula y les dicen si la cédula ya está lista para ser reclamada o si la cédula presentó algún problema y tienen que repetir en un momento determinado el trámite. Si su documento no aparece como rechazado, entonces verifique en las próximas semanas si ya fue producido. Ya verifiqué en internet mi trámite y fue rechazado. ¿Qué debo hacer? Si su trámite fue rechazado, usted debe acercarse cuanto antes a cualquier registraduría en el país o cualquier consulado de Colombia en el exterior para repetir el proceso de renovación de su cédula de ciudadanía. ¿Algo oscuro debajo tiene? Los trámites rechazados son excepcionales y ocurren por razones como inconsistencias entre la información aportada al momento del trámite y la información que reposa en los archivos de la registraduría, fallas en la calidad de la impresión de la huella dactilar,
fallas en la calidad de la fotografía, cambios en el nombre y falta de información relacionada con el tipo de sangre. Si la persona tiene una doble cedulación, o sea, dos números de cédulas, pues ya la situación es diferente. Hay que hacer un trámite administrativo para cancelar una de las dos cédulas de ciudadanía y por este motivo es que la otra cédula nunca va a salir. Si la cédula no ha sido rechazada, la persona no puede repetir el trámite. Si lo hace, bloqueará el proceso de producción de su documento. Yo hice mi trámite de la cédula en Bucaramanga y ahora vivo en Bogotá. ¿Qué debo hacer, por favor? Si la cédula fue solicitada en un municipio determinado y ahora el interesado vive en otra ciudad o incluso por fuera del país, usted tiene tres opciones. Debe acercarse a la registraduría y pedirle al registrador por escrito, solicitarle que se haga el traslado de su cédula al municipio donde está residiendo. Pedir el documento a domicilio, pagando un costo de 20.000 pesos. Este servicio es voluntario y se presta en 23 ciudades del país. O acercarse a la registraduría o consulado más cercano en su nuevo lugar de residencia y pedir el traslado de su documento de identidad. Este proceso es completamente gratuito. Bueno, mi nombre es Adela Páramo. Solicité la cédula de ciudadanía acá en la ciudad de Bogotá y vine a reclamarla y resulta que mi cédula me la entregan es en Cali. El trámite a seguir es el mismo que el cambio de residencia. La persona puede acercarse a la registraduría o consulado más cercano y pedir el traslado de su documento de identidad. Mira, mi nueva cédula tiene un error, ¿qué debo hacer? No reciba la cédula y explíquele al registrador en qué consiste el dato errado. Si se trata de su fecha de nacimiento, es importante verificar la información con su registro civil. A la par que se agota el tiempo para reclamar la cédula de ciudadanía, también este se acaba para renovarla. Recordemos que el 1 de enero del año 2010, todos los colombianos mayores de 18 años debemos portar la cédula amarilla con hologramas. Y es que faltando apenas unas pocas semanas para que se acabe el año, aún cerca del 3% de los ciudadanos, es decir, alrededor de 900.000 personas, no han hecho su trámite. Menos de un mes. Este es el tiempo para que los cerca de 900.000 colombianos que aún no han renovado la cédula de ciudadanía lo hagan. Pues la registraduría acelerará hasta donde le es técnicamente posible la producción de más o menos 900.000 documentos que tiene en turno. Para cumplir con las leyes 757 de 2002 y 999 de 2005, que señalan que a partir del 1 de enero de 2010, el único documento de identificación válido en el país para los mayores de edad es la cédula amarilla con hologramas, la Registraduría Nacional adelanta en todo el territorio campañas especiales de renovación y reclamación de documentos. Así, los próximos 5 y 12 de diciembre se desarrollarán unas nuevas jornadas en los 1.102 municipios del país. Se le ha pedido hoy a los funcionarios que lo que es el mes de diciembre y el mes de enero pues se tendrá el mínimo de descanso pues para poder atender tanto el proceso electoral que está en marcha como lo que tiene que ver con la atención a los ciudadanos que seguramente superará los promedios habituales. Hasta el momento, más de 29 millones de cédulas de ciudadanía han sido producidas. 3.078.838 están pendientes por reclamar y 107.446 han sido entregadas a domicilio. Recuerde que la renovación de la cédula es un proceso gratuito, fácil y obligatorio para todos los colombianos que viven en el país o en el exterior. Quien no tenga la cédula amarilla con hologramas el 1 de enero de 2010 quedará indocumentado, ya que las cédulas blancas laminadas y café plastificadas solo estarán vigentes para procesos electorales. Es muy importante esto de la renovación, los ciudadanos quedarán como ciudadanos de segundas si no concurren a renovar. Estos son los pasos para renovar su documento de identidad. En la página web www.registraduría.gov.co encuentran el link Entidad ubicado en el costado superior izquierdo, el directorio completo de registradurías en todo el país con direcciones y teléfonos. Diríjase al más cercano al lugar de su residencia para hacer el trámite. Si vive en el exterior, lo podrá hacer en los consulados. Muestre su cédula antigua, que le devolverán inmediatamente. Informe su RH y grupo sanguíneo. En ciudades intermedias y municipios pequeños, lleve 3 fotos a color de 4 por 5 centímetros con fondo blanco y ropa oscura. No se quede en el pasado, renueve y reclame su cédula de ciudadanía ya. Es momento de hacer nuestra primera pausa en Registra TV, pero antes le pregunto, ¿usted ya renovó su cédula?
No deje este trámite para última hora. Quedar indocumentado implica que su vida cotidiana se afecte en aspectos tan sencillos como la posibilidad de cambiar un cheque en un banco, abordar un avión o hacer cualquier trámite notarial. Renueve su cédula hoy mismo. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros aquí en Registra TV. Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos diferencian de los demás, como por ejemplo la forma de nuestra cara, nuestros ojos y la más conocida, nuestra huella dactilar. Estos y otros rasgos permiten la identificación de las personas y así es como se hace la biometría, definida como la tecnología de seguridad que mide e identifica a los seres humanos. Para hablar de este tema hoy nos acompañan Martín Fernando Salcedo Vargas, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación, y Gin Anthony Cotrino Sosa, gerente de Proyecto de Modernización Tecnológica Fase 2 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la biometría, doctor Martín. Bueno, la biometría es el estudio de los métodos que permiten individualizar a las personas a través de los rasgos morfológicos. Bios viene de vida, metro viene de método, y la biometría lo que hace es analizar los diferentes aspectos morfológicos e introducirlos en un método científico para poder individualizar a las personas. Justamente las cámaras de Registra TV estuvieron en el evento del documento de identidad a la identidad sin documento, un espacio donde se debatieron importantes aspectos de este tema y donde se le rindió un homenaje a la cédula en sus 75 años. Veamos. Del documento de identidad a la identidad sin documento. Este fue el nombre del evento con el que la Registraduría Nacional del Estado Civil celebró los 75 años de la cédula de ciudadanía. Por eso se fue consolidando la cédula hasta tener hoy un documento que, si ustedes ven, es tecnológicamente muy avanzado, es biométrico. El foro contó con la participación del conferencista internacional César López, peruano experto en identificación biométrica, quien hizo un análisis del sistema AFIS, utilizado en su país y que ahora se implementa en Colombia. Y cuando uno ve la calidad de las huellas, es sorprendente que hayan tenido esa proyección, ¿no? Porque usaron una tinta correcta, usaron todo un esquema de registro que ha facilitado mucho ese proceso de incorporación de estos nuevos elementos tecnológicos como es el AFIS. 5 empresas privadas, 4 colombianas y una extranjera que trabajan en este área de la mano de la Registraduría Nacional del Estado Civil exhibieron sus adelantos en identificación biométrica. Estamos trabajando en este momento en todos en procesos electorales, en nuevos sistemas, en lo que tiene que ver con identificación de votantes. Tenemos el voto electrónico o el sufragio propiamente dicho, extendible a otras situaciones del Estado como lo serían los organismos de seguridad estatal descentralizados que requieren de la base biométrica que la registraduría les ofrece para sus diversas funciones. De esta forma, la Registraduría Nacional del Estado Civil rindió homenaje a la cédula de ciudadanía, documento que ha hecho tránsito del papel a la virtualidad con mayor seguridad, todo para darle garantías políticas y civiles a los ciudadanos colombianos. Bueno, ¿cómo se logra identificar a los seres humanos a partir de patrones morfológicos? Bueno, Mabel, como lo mencionabas hace unos minutos, hay distintos caracteres físicos que identifican e individualizan a las personas. El iris, la carta dental, y en Colombia desde 1952 las impresiones dactilares son el método de identificación de los colombianos y colombianas. ¿Y qué tipo de tecnologías biométricas son las que existen? A partir del proceso de modernización de la segunda fase de la Registraduría Nacional, la renovación del documento de identidad trae intrínseca la utilización de métodos biométricos, como es la confrontación de las impresiones dactilares versus escáner y la información de la registraduría, que nos permite identificar plenamente a una persona. Bueno, pues nosotros salimos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Me gustaría conocer el nuevo método
que tiene la registraduría para sacar la nueva cédula. ¿Cuál es esa tecnología? El código de barras bidimensional incorporado en la cédula de ciudadanía permite que el titular de ese documento, mediante un proceso de autenticación frente a un escáner, un equipo de dispositivo de entrega de cédulas, sea validado correctamente. Es decir, ya no solamente se basa en la presentación de un documento acreditando un dato, sino que ahora confrontamos directamente que el titular de ese documento es verdaderamente el dueño de esos datos biográficos. En días pasados, por invitación del Banco Mundial, la Registraduría Nacional presentó en la India la identificación biométrica empleada en Colombia. ¿Por qué fue escogido este sistema para ser presentado en ese país? Bueno, Mabel, el Banco Mundial quiso llevar unas experiencias exitosas de diferentes partes del mundo, asistimos 5 países, y la fortaleza del sistema de identificación colombiano radica en que todo nuestro sistema está basado en un número único de identificación personal, es decir, el número que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, que en los adultos era su número de cédula, en los niños queda hoy en el registro civil, y toda esa información interactúa con una base de datos biométrica, es decir, yo valido las personas a través de los rasgos morfológicos, en este caso la huella dactilar, y la confronto con un número único de identificación. Hay que recordar que la India cuenta con 1.000 millones de habitantes y están buscando un sistema que sea eficiente para que a partir de un número único y con una característica, bien sea la huella o el iris o el reconocimiento facial, pudieran ellos montar un sistema de identificación. Por eso el caso colombiano es tan exitoso en la medida que integra 3 bases de datos: la base de datos del registro civil, la base de datos de identificación ciudadana, que tiene el número único de identificación personal, y la base de datos dactilar, que está en el AFIS. Bueno, y con base en lo que ustedes vieron allá, ¿cómo estamos nosotros frente a otros países en materia de implementación de estas nuevas tecnologías para la identificación? Bueno, pues contrario a lo que podrían pensar muchos colombianos, Colombia está muy avanzado en este tema, porque en Colombia es usual el uso de las impresiones dactilares o de las huellas dactilares. Países como el Reino Unido, que uno se imagina, países del primer mundo donde todo el mundo debería estar ya involucrado en una base de datos, aún no cuentan con ello, porque los derechos a la intimidad o muy bien la reserva que tiene el ciudadano frente a suministrar sus datos y las impresiones dactilares han impedido el avance de estos sistemas. Entonces hoy en el mundo los sistemas de identificación tienen un obstáculo o una barrera, que es esa disposición de los ciudadanos a entregar libremente su información. Colombia cuenta con una base de datos de 45 millones de registros en el AFIS, cuenta además con una base de datos de 70 millones de registros civiles ya grabados y digitalizados entre datos e imágenes, lo que permite tener una fortaleza muy grande en información y poder a partir de allí montar sistemas de autenticación o identificación de las personas. Muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Estamos de regreso en Registra TV, hoy hablando de la biometría con nuestros panelistas Martín Fernando Salcedo, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación, y Gin Anthony Cotrino, gerente del proyecto de modernización tecnológica fase 2 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la actualidad la biometría es considerada como el método ideal de identificación humana, por eso es empleada en diversas actividades, por ejemplo para acceder a computadores, a redes o para el control de horarios. Pero ¿cuáles son las ventajas que ofrecen los sistemas biométricos? Fundamentalmente, Mabel, es que permiten identificar plenamente a una persona de acuerdo a los rasgos que han sido registrados en distintas bases de datos. En nuestro país el rasgo fundamental, como lo hemos dicho, es la impresión dactilar. Esto permite identificar plenamente a una persona. Bueno, y como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la cédula de ciudadanía es el único documento de identificación válido en Colombia entre los mayores de edad. Con la implementación de biometría, ¿qué sucede con esta cédula de ciudadanía? Bueno, la cédula se convierte, Mabel, en una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos ciudadanos, porque va a permitir autenticar plenamente al portador de ese documento. Con esto vamos a combatir el fraude, la suplantación, y esto va a también permitir que los diferentes sectores económicos de la economía colombiana, es decir, el sector financiero, el sector asegurador, el sector comercial, los bancos, las notarías,
puedan acceder a una información auténtica del ciudadano que le permita ya no tener dudas respecto del titular y poder efectuar las transacciones comerciales o financieras que se requieran con la plena seguridad que el interlocutor de la entidad es quien dice serlo. Esto también evitará también a los ciudadanos que les roban su identidad, por llamarlo así, cuando les sacan líneas celulares, les clonan las tarjetas de crédito, en fin, tantas dificultades que se viven en el mundo del día a día que solamente a partir de una plena identificación del interlocutor o del ciudadano vamos a poder evitar. ¿Y la cédula de ciudadanía podría desaparecer? En efecto, Mabel, lo que sucede es que toda la biometría está basada en la huella dactilar. Entonces, en el momento en que el titular accede a un escáner o un aparato de interpretación de la huella, podría incluso hacer transacciones sin su cédula de ciudadanía, por ejemplo, a través de Internet, a través simplemente del computador, poniendo su huella, validando contra la base de datos de la registraduría y ya allí no habría ninguna intervención del documento de identidad. Bueno, pues en varias jornadas electorales la Registraduría Nacional del Estado Civil ha implementado la biometría. ¿Qué ventajas ofrece esto a los procesos? En el siguiente informe ampliamos este tema. La implementación del sistema de identificación biométrica en los procesos electorales es una prioridad para la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así lo hizo saber el Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, en el foro Revisión a la Reforma Política de cara a las elecciones del año 2010, desarrollado en días pasados en la Universidad del Rosario. Utilizar la huella para que no haya suplantaciones y evitar esos problemas que han generado dos fallos de nulidad tanto en el 2002 como en el 2006. Porque la identificación plena del votante a través de la huella permite mayor transparencia en el proceso. La biometría ha generado mucha confianza en la ciudadanía para evitar falsificación de documentos, votación de personas que no tienen el derecho y lo que siempre se ha dicho, la votación de los muertos. Sin embargo, el presupuesto solicitado por la Registraduría Nacional ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el alquiler de un sistema de plena identidad de los electores a partir de la huella dactilar quedó fuera del presupuesto aprobado para las elecciones de 2010. Insistimos en el tema presupuestal, pues obviamente esto sin presupuesto no podría masificarse y se reduciría a unos campos muy pequeños con las pocas herramientas que tenemos. Los recursos asignados para las votaciones del 14 de marzo y el 30 de mayo del próximo año ascienden a 233.772 millones de pesos, que equivalen a los costos de las elecciones de 2006, más los ajustes por inflación y la elección del Parlamento andino. Lo que en todo caso sí nos interesaba era tener la tranquilidad de que no haya suplantaciones en el 2010 y los recursos presupuestales que asignaron se refieren estrictamente al proceso tradicional de elecciones, pero no a estas innovaciones. Durante este año, la Registraduría Nacional ha implementado con éxito la herramienta de identificación biométrica de los sufragantes en elecciones atípicas para alcaldía y gobernación. Estos ejercicios que han sido vinculantes en elecciones de mucha importancia, podemos decir Valledupar, Yumbo, Magangué, entre otras poblaciones importantes del país, han permitido que hayamos probado en un ejercicio vinculante, repito, estas herramientas, lo que nos garantiza que estamos preparados para implementarlas en una elección regular y masiva. La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará trabajando en la identificación de los colombianos para garantizar la transparencia en los procesos electorales. Registra TV se traslada a las calles para escuchar y resolver las inquietudes de la gente. ¿Con la biometría hay posibilidades de que seamos suplantados? ¿Qué le podemos responder a esta ciudadana? Bueno, lo primero es que la biometría precisamente está diseñada y permite eliminar el riesgo de suplantación al máximo posible. Es decir, que con los factores morfobiométricos que se van a utilizar en la cédula de ciudadanía, tanto la fotografía que se puede analizar en el documento como la huella, que es con un margen de confiabilidad del 99%, podríamos prácticamente asegurar que no va a ser posible suplantar a los ciudadanos. Todos contando con el único documento válido a partir del 1 de enero de 2010, que es nuestra cédula amarilla con hologramas, y identificándonos con esta y accediendo a la base de datos de la registraduría para validar que el titular o el portador de ese documento son la misma persona, vamos a poder eliminar el riesgo de suplantación.
Precisamente se considera que la tecnología biométrica es ideal para las personas que no saben leer ni escribir, porque por ejemplo pueden acceder a una cuenta bancaria con su huella dactilar siguiendo instrucciones de voz sencillas de realizar. Entonces, ¿podríamos afirmar que la biometría cambia la vida cotidiana de las personas? De hecho, ya la está cambiando. Con el proceso de renovación de documentos de la cédula de ciudadanía, a partir del 1 de enero del próximo año, los ciudadanos que no porten el documento verán restringidas muchas actividades en su vida, porque muchas actividades van a ser objeto de confrontación biométrica. Algunas transacciones bancarias, el servicio de salud, el servicio de seguridad social, acciones notariales, van a ser objeto de verificación biométrica, en la medida en que se confrontan las solicitudes de los ciudadanos en el lugar contra la base de datos de la registraduría. Eso va a cambiar evidentemente el ritmo de vida de los colombianos. De esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados por habernos acompañado. Muchas gracias, Mabel. Gracias, Mabel, por la invitación. Y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto. Tanto del 2002